6 de la tarde, 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a esta hora a Héctor Riveros, abogado experto en temas de derecho constitucional, que nos va a ayudar aquí a entender este aterrizaje de Eduardo Montealegre en la cartera del Ministerio de Justicia. Héctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol en vivo. Hola María Camila y a a toda la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Quiero que usted nos ayude a entender primero quién es Eduardo Montealegre, porque nada más uno mira su carrera y tiene pues una respetada trayectoria no solo como magistrado, sino presidente de la Corte Constitucional en una terna que llegó desde el Consejo de Estado, luego fue fiscal, en fin, tiene una larga trayectoria, pero que no se salva de escándalos y polémicas. ¿Quién es Eduardo Montealegre? Y pues bueno, Eduardo Montealegre es sin duda, claro, un jurista reconocido en Colombia con una gran formación académica, diría yo. No sé bien cuál es el nivel de su título académico que logró en Alemania, pero en Alemania tuvo una formación académica muy fuerte y además fue muy destacado alumno en las universidades alemanas. Él ha vivido en varias ocasiones en ese país pues en ese país se formó en el área de derecho penal. Él es en realidad de origen un penalista, y siendo un penalista llegó a la aspiró a la Corte Constitucional y resultó elegido. Y ahí empezó, digamos, eh, como una figura distinta, como una especie de personalidad distinta, porque evidentemente, bueno, en la Corte Constitucional empezó también teniendo una postura muy liberal de principios y valores, pero de pronto y de manera un poco abrupta terminó renunciando a la Corte. La Corte, pues, entenderá María Camila que es un honor para cualquier jurista llegar a esa posición y después abandonarla por las razones que aparentemente él abandonó, que eran simplemente mercantiles, porque lo que tenía era aparentemente un ofrecimiento muy importante en términos económicos, para ser abogado de Salud de esta EPS que estuvo metida en controversias. Y ahí pues después fue fiscal general de la Nación y pues en la fiscalía tuvo también muchas controversias, a mi modo de ver, pues se metió en temas políticos de manera indebida. De hecho, es, digamos, un antiuribista reconocido y eso pues no debería serlo alguien que ha estado en la justicia. Eso puede serlo un ciudadano cualquiera o alguien que está en la actividad política, pero alguien que ha estado en las posiciones judiciales que el doctor Montealegre ha tenido, me parece que eso no queda bien porque siempre queda como la duda de si en el desempeño de esas funciones pues fue o no imparcial en unos determinados casos. Y de ahí en adelante pues ha tenido unas posturas también jurídicas y políticas controversiales. Estuvo cerca del doctor Álvaro Leiva en la época del proceso de paz, tratando de encontrar fórmulas, digamos, para el tema de la justicia transicional de la guerrilla de las FARC. Ahora es víctima, logró que se le reconociera como víctima en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe. Y pues de un momento a otro apareció cercano al gobierno del presidente Petro, ha estado cercano en las más controversiales posturas políticas del presidente, uno con la Asamblea Nacional Constituyente y ahora con esta de convocar la consulta popular desatendiendo el concepto el concepto desfavorable que rindió el Senado. Ese es el doctor Montealegre y pues ejerce su profesión con éxito sin duda, con éxito económico al menos. Lo que usted acaba de decir es quizás lo que más le critican a él, los que están a la par de él, como usted y otros destacados constitucionalistas o juristas de este país. ¿Por qué es tan importante, Héctor, en el ejercicio de esta profesión, lo que usted nos describía, que es el respeto a las dignidades a las que se llega? ¿Por qué ofendió tanto que el doctor Montealegre dejara un cargo como el de magistrado por buscar pues una mejoría económica, ejerciendo el derecho desde donde él quería? Porque hay unos puestos que son
como se dice, y ese lenguaje a mí no me gusta usarlo, pero en este caso hay que usarlo porque me parece que simboliza bien eso que llaman dignidades. En realidad es una dignidad más que un cargo, que un Estado como el Estado colombiano lo seleccione a uno para ser magistrado de la más alta corte, además de una corte que tiene un prestigio nacional e internacional muy, muy alto, y que uno termine dejando esa posición simplemente porque le ofrecen un contrato para una prestación de servicios en una asesoría que además era incluso controversial. Cualquier asesoría, si no fuera controversial, ya pues es discutible si uno debe dejar la magistratura por eso, pero en este caso además era para defender unos temas que todo el mundo sabía que tenían algo de, comillas, malo. Bueno, tanto que el cliente del doctor Montealegre terminó condenado por los manejos en los cuales, pues de alguna manera, el doctor Montealegre aconsejaba. Entonces, eso creo que pues es realmente muy, muy malo para el ejercicio de la profesión. Y ahora a mí me parece, yo lo cuestiono con respeto, pero con contundencia, que el doctor Montealegre, por ejemplo, esté buscando una fórmula como la que ha propuesto y que el gobierno desafortunadamente parece haber acogido, que es expedir un decreto con clara violación de las normas constitucionales y legales a las que está sometido. Pues eso tampoco está bien en el ejercicio de la profesión. Es que la profesión de abogado hay que respetarla y desafortunadamente hay muchos profesionales que no lo hacen, y a mí me parece que el doctor Montealegre en este caso, por la razón que sea, por razón ideológica, queriendo buscar pues figuración pública, por la razón que fuera, pues está induciendo a utilizar indebidamente el derecho a través de interpretaciones que yo no dudo en calificar de extravagantes. Sí, ¿qué implicaciones tiene entonces, Héctor, que un jurista que está en un grupo muy pequeño hoy de abogados que defienden el tema del decreto de la consulta popular aterrice en esta cartera, que es la encargada no solo de la política carcelaria, de los procesos de paz, que es la que también firma para avalar extradiciones, está en ese proceso con la Corte Suprema de Justicia, y que además, Héctor, está en medio de un proceso de reforma, porque hay una reforma al sistema de justicia que está en el Congreso? ¿Qué implicaciones tiene que este polémico jurista esté hoy al frente de esta cartera? Pues a mí me parece que si el presidente Petro finalmente, como todo indica, pues va a nombrar al doctor Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, pues primero toma una decisión de carácter político absolutamente clara, que es enfrentar al Congreso de la República, porque la designación del doctor Montealegre, que es quien ha recomendado desconocer la decisión del Senado en el caso de la consulta popular, y a pesar de esa postura se le nombra como ministro de Justicia, pues me parece que el mensaje político es totalmente claro, es vamos a enfrentar al Congreso, incluso poniendo a una persona cuya recomendación es desconocer las decisiones del Congreso, en este caso del Senado. Entonces me parece que eso tiene un problema, además de los problemas políticos otros. Pero bueno, el presidente tiene el derecho a designar a quien quiera como su ministro, pero pues evidentemente una persona que, por ejemplo, tiene un enfrentamiento tan abierto como con un sector político como el Centro Democrático, pues me parece también que genera unas dificultades. Es como ya dije, víctima, ha sido declarado como reconocido como víctima eventual de la investigación que se sigue en contra del expresidente Uribe, y eso, nada de eso me parece a mí correcto. Héctor, quiero cambiarle el tema. Bueno, es el mismo tema de la consulta popular y es la pregunta del millón estos días. La vamos a mostrar aquí porque el presidente está trinando al respecto. Dicen, el Consejo de Estado contradice a Petro y reconoce que el Senado sí se pronunció frente a la consulta popular. Que sigue los togados del Consejo de Estado que se pronunciaron sobre la consulta incurrieron en abuso de la función pública. Y citando este mensaje, porque acuérdense que se habla de que sería la sección quinta la que recibiría este proceso de demandas, de lluvia de demandas contra el eventual decreto que todavía no conocemos, y el presidente lo que está diciendo es que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, el Tribunal de Cierre de la Tutela.
Restablezco el artículo 86 de la Constitución Nacional, derogado anticonstitucionalmente por Duque. Héctor, ¿de quién es la competencia? ¿De quién es la competencia para revisar las demandas o la constitucionalidad del decreto de la consulta popular cuando se emita? Creo que se nos quedó congelada un momento la conexión con Héctor Riveros, que nos estaba haciendo aquí un análisis magistral sobre el aterrizaje de Eduardo Montealegre en la cartera de justicia, y nos estaba de paso ayudando a entender también cuál es el problema constitucional o a nivel de derecho en lo que tiene que ver con este decreto. Vamos entonces a saludar a otro invitado muy especial y que nos va seguramente a ayudar a responder esta duda que le estaba planteando a Héctor Riveros, porque es el doctor Jaime Arrubla. Él es ex magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y amigo de esta casa. Doctor Arrubla, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Qué gusto saludarlo. El gusto es mío y es un placer estar en este programa, y un saludo muy cordial a todos los televidentes. No sé si me alcanzó a escuchar la pregunta que le estaba planteando a Héctor Riveros. Algo, se la repito. Es que el por favor. presidente Gustavo Petro está trinando a esta hora, hace unos minutos, que la última palabra sobre la consulta popular y su decreto, el polémico decreto que van a emitir en los próximos días, es de la Corte Constitucional, es competencia de la Corte Constitucional, y dice el presidente que la última palabra la tiene la Corte, respondiendo a un mensaje en el que critican el proceder del Consejo de Estado, que ya dijo a través de un magistrado de la sección quinta, doctora Arrubla, que el Senado sí tomó una decisión. Entonces, ¿de quién es la competencia cuando se venga esta lluvia de demandas, doctora Arrubla? A ver, aquí hay varias cosas que analizar. Primero, si lo que el presidente se refiere es a la decisión del Senado de negar por 2 votos, 49-47, la consulta, pues, y si él quiere y está en desacuerdo con el trámite que se hizo en el Senado, debería demandarla, no desconocerla de facto, porque eso es una ruptura institucional. Y si él la demanda, ¿ante quién la demandaría? Yo soy de la opinión de que el Senado estaba actuando ahí como control político, y por lo tanto le corresponde al Consejo de Estado. La Corte Constitucional es el juez del Congreso cuando actúa en su función legislativa, las leyes, y esto no era una ley, era un concepto. O sea que no creo que podamos estar de acuerdo con el señor presidente en ese punto. Sí, pero y entonces, teniendo en cuenta ese tema de las competencias, doctora Arrubla, este es un tema técnico, pero yo creo que es clave entenderlo para lo que viene. Cuando demanden, se pueden presentar las demandas ante la Corte o ante el Consejo de Estado. ¿Hay posibilidad de que la Corte, teniendo en cuenta que esto es un acto administrativo y que tiene un componente electoral, correspondería a la sección quinta, la Corte diga, eso se lo dejo al Consejo de Estado? A ver, cada cual en su estaca, cada loro en su estaca, como dice el dicho. La Corte Constitucional, sus competencias están señaladas en la Constitución. Y obviamente, si se trata de una tutela, ella conoce la revisión. Pero si se trata del control de este acto del Congreso, yo creo que eso le corresponde al Consejo de Estado. Ahora, si el presidente saca su famoso decreto convocando sin competencia, porque no la tiene el presidente, porque el Senado sí se pronunció. Si él sacara el decreto desconociendo esa decisión del Senado, ¿a quién le tocaría el control? Yo creo que también al Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque son decretos del presidente de la República, y los decretos del presidente de la República los conoce la sección quinta del Consejo de Estado. Bueno, cambiemos ahora de tercio a un tema que está totalmente ligado a este de la consulta, porque vamos a hablar del artífice de este decreto, que es el doctor Eduardo Montealegre. Héctor Riveros nos acaba de decir aquí hace algunos minutos que aquí no se puede discutir sobre la trayectoria respetable y jugosa que tiene el doctor Montealegre, pero pues es un jurista que ha estado salpicado en varios escándalos, y nos decía él que hay una sombra sobre su expediente o su hoja de vida
más bien, que es que se ha estado inmerso en política, ha sido un férreo opositor del uribismo. ¿Usted cómo analiza su aterrizaje en el Ministerio de Justicia, doctora Rubla? A ver, yo conozco al doctor Montealegre desde que yo era secretario jurídico de la Presidencia de la República y él era el viceprocurador. Eh, y después lo conocí como magistrado de la Corte Constitucional y yo magistrado de la Corte Suprema, y también lo conocí como fiscal, porque incluso a mí me tocó participar en la Corte Suprema de la elección de fiscal cuando salió el doctor Montealegre. Yo era magistrado y era, por lo tanto, era parte de ese cónclave. Me parece un jurista excelente, aquilatado, de lo mejor formado que hay en Colombia. Allí yo no le tengo absolutamente ningún reparo y estoy seguro de que es un lujo tener un ministro de Justicia de esos quilates. Ya sus posiciones políticas son otra cosa. Si la denominación de él, a pesar de tener controversias con el Centro Democrático, le conviene o no al gobierno, le conviene o no a la causa gubernamental, eso es una discusión política y yo creo que en eso pues se pueden hacer análisis, pero son decisiones que se hacen. En cuanto a sus casos controvertidos, pues es que él es abogado penalista. Y como penalista, pues ¿a quién defiende? A los que están metidos en líos penales. O sea que por eso yo no puedo descalificar a nadie. Si defendió al señor Palacino, eso es un problema de él. Pero entonces... Los abogados penalistas no defienden monjitas de la caridad. Ningún abogado, sí. Que están sindicadas y yo por eso no lo puedo descalificar. Que políticamente sea un acierto o no, a pesar de esos problemas, eso es otra discusión, pero que está habilitado para ser ministro de Justicia, ni se diga. Bueno, entonces usted tiene razón y tengo amigos abogados que me dicen yo estudié esto para defender bandidos, entonces mire usted que eso no se puede cuestionar en derecho, usted tiene toda la razón, pero hay un tema de formas o de indelicadezas como sus jugosos contratos con el Estado, y también ya en el tema que tiene que ver con jurisprudencia y lo constitucional, de primero promover la constituyente y ahora el decreto de la consulta popular. Entonces dejemos de lado a quien ha defendido, pero estos otros tres factores, ¿qué análisis le merecen? A ver, yo si el decreto que está concibiendo el gobierno, que todavía no ha aterrizado, es producto de él, estamos en total desacuerdo, porque yo creo que el presidente no tiene competencia para sacar ese decreto. Que tenga contratos con la administración pública, muchos abogados los tienen, los han tenido, los que defendieron el país allá en el Tribunal de la Haya tuvieron contratos. Los que asesoran reformas legales tuvieron contratos. Es decir, eso no es para descalificar a nadie. Lo lamentable es no tenerlos, correcto, pero por eso yo tampoco lo voy a descalificar. Me parece que, obviamente, si el contrato causa algún conflicto de intereses, tendrá que manifestarlo, alejarse, porque él ya tiene una opinión que le pidieron que sostuviera a través de un contrato y eso le puede causar de pronto conflictos de intereses para su ejercicio como ministro. Tendrá que apartarse, le nombrarán un ministro ad hoc, eso está previsto en el sistema jurídico colombiano. Ahora, su criterio sobre el contrato, yo creo que ahí sí no estamos de acuerdo, porque yo creo que el presidente no puede sacar ese decreto. Y es muy riesgoso para el presidente, porque uno no puede actuar sin competencias cuando está en la administración pública. Doctora Rubla, hay un tema que le he escuchado a varios destacados juristas, quiero saber usted qué piensa sobre esto, nos lo acaba de decir Héctor Riveros también, y es que el doctor Montealegre dejó la dignidad
de magistrado, que es como la más alta en el campo de la jurisprudencia, para buscar pues su beneficio económico, lo definen así. ¿Usted qué opina de ese paso que él dio cuando se hizo a un costado de su presidencia, de su magistratura y pasa a defender al doctor Palacín en el caso de Salubcop? Mire, cuando uno lo nombran magistrado, uno aspira a cumplir con el periodo que tiene. Eh, Son 8 años y uno debe tratar de cumplirlo. Sin embargo, hay circunstancias que llevan a las personas, por ejemplo, a no poder cumplirlo. Acaban de nombrar a un magistrado, el doctor Carvajal, que no lo va a poder cumplir porque va a llegar a la edad de retiro forzoso dentro de 2 años. Eso es criticable, pues él va a cumplir una aspiración por un periodo corto, pero yo creo que eso no es criticable. El doctor Henao renunció también a la magistratura para irse de rector del Externado de Colombia, que era su alma mater. Llevaba ya muchos años como magistrado. Yo diría que tampoco. El doctor Eduardo Montealegre creo que le faltaba un año, ya había cumplido con 7 años de magistrado, podía estar cansado, podía tener una oferta, podía tener problemas económicos. Es que pues, la gente cree que uno como magistrado se gana un sueldazo y eso apenas le alcanza a uno para vivir chan con chan. Uno no sabe los de nadie, pero yo digo que nadie está obligado a tener que permanecer los 8 años. Si a alguien le toca renunciar por X o Y motivo, eso son razones personales que yo no entro a criticar. Bueno, entonces para el cierre de este análisis sobre el aterrizaje de Eduardo Montealegre en la cartera de justicia, de ahí salió Ángela María Buitrago con graves denuncias en medio de un caos por señalamientos de injerencias del presidente y de Armando Benedetti. Esta es una cartera que cuando muchos analizan sus resultados en el actual gobierno hay poco para destacar, incluso con Néstor Osuna a la cabeza. ¿Cuáles considera usted, doctor Rula, van a ser los principales retos del doctor Montealegre ya como ministro de Justicia, cuando él incluso advirtió, criticando muy duramente la administración de Néstor Osuna, que se venían años duros para la justicia en Colombia? A mí me pareció que la señora ministra renunció y creo que fue una decisión que la enaltece. Pues al principio lo que se supo era que le estaban imponiendo cargos, nombramientos, y eso pues de por sí eso puede ser y molesta al ministro, pero lo que se supo después y era que pretendían que ella diera un concepto negativo sobre una extradición que la Corte Suprema ya había dicho que sí era posible hacerlo, había dado concepto positivo y querían que ella diera un concepto negativo para justificar la discrecionalidad del presidente de no enviarlo, porque era uno de los comprometidos en un proceso de esos de paz, era un guerrillero. Pues yo creo que la ministra tenía que renunciar a toda costa, ni más faltaba. Yo creo que el doctor Montealegre, si le llega a pasar algo igual, le tocará renunciar, porque uno como jurista no debe dejarse imponer criterios, así sean del presidente, que es su jefe inmediato, pero criterios que comprometan la integridad de uno como persona y como jurista, uno no se los deja imponer de nadie, por presidente que sea. Y yo lo digo porque a mí nunca el presidente del cual fui subalterno me llegó a imponer un criterio que fuera contra mis principios. Si lo hubiera hecho, hubiera renunciado, pero el doctor Pastrana nunca. Todo lo contrario, atendió todas mis opiniones y todos mis criterios y él simplemente los acató porque para eso me llevó, para que fuera su secretario jurídico. Entonces yo creo que el doctor Montealegre, pues si le llega a pasar algo, como lo que le pasó a la ministra, va a tener que salir a toda de la casa de Nariño. Ojalá no le pase. Sí,
Pararse firmes, lo que yo lo entiendo usted en su análisis es que esperemos a ver cómo le va al doctor Montealegre y por supuesto Tiempo al tiempo. No nos anticipemos a lo que no ha pasado. Esa es una buena recomendación, se la recibimos aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias, doctora Rula, como siempre. Ha sido un gusto, como siempre, un placer estar con ustedes y con su audiencia.